Hablamos de la diferencia entre judíos ortodoxos, cristianos. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie puede llegar a Yahweh sin pasar por Jesús. Yo no puedo soportar nada que da la vuelta a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Bienvenidos una vez más a Eri Podcast. Soy el apóstol Randy Garbey de El Río Internacional y me da mucho gusto que te has reunido con este estudio de judíos y cristianos. Como saben, ya estamos en el libro de Romanos. Estamos viendo de cerca Romanos 9, 10 y 11. Y una vez más les quiero leer una porción de Romanos capítulo 11, comenzando con versículo 25. Si tienes tu Biblia, pues sigue conmigo. Dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio. Hoy vamos a ver un misterio. Si Pablo dice que algo es misterio, entonces tiene que ser muy misterioso, ¿verdad? Para que no se vuelvan presuntuosos. En el último episodio hablamos de que, vimos la advertencia de Pablo que no fueran arrogantes porque ellos sí estaban en el olivo y Israel había sido descajado del olivo. No hay que ser orgullosos jamás. Y otra vez, si les va a compartir un misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido. Porque sabemos que no era todo Israel. Ahí está Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, etc. Los hermanos del día de Pentecostés, los 120 en el aposento alto, etc. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado, y ahí está el misterio, la totalidad de los no judíos, pues parte del misterio de todos modos. De esta manera, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ahora, ya hemos hablado mucho de que la Biblia, perdón, esto es lo que hemos estado leyendo eh, en, en, en Romanos 11. Está dando pistas, o quizás más que pistas, pero nos está indicando que un día Dios va a hacer algo tremendo en Israel. Va a haber una restauración, van a ser injertados de nuevo, va a causar una gran riqueza para todas las naciones, para todo el mundo. Y aquí Pablo comparte un misterio, que parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Entonces algo va a pasar. De esta manera, todo Israel será salvo. Ahora, no entiendo, o no pretendo entender, mejor dicho, todo lo que esto significa. Todo Israel será salvo. Porque pues yo creo que la salvación sí es una decisión individual y personal. No estoy seguro exactamente qué quiere decir el Señor con esto, pero sabemos que va a ser algo muy grande, algo muy grande. Por ejemplo, nosotros hemos leído en la historia de avivamientos de toda una zona. No es que cada individuo en la zona fue tocada por Dios o recibió a Cristo, pero a grandes rasgos, la zona fue tocada por Dios, el país fue tocado por Dios. Hay avivamientos nacionales donde una gran cantidad de personas son afectadas espiritualmente de manera positiva por el mover de Dios. Entonces podría decir, wow, la nación de México fue tocada, que esperamos que va a pasar también, ¿verdad? Pablo se refiere a un aspecto del plan de la salvación de Dios que puede no ser
evidente a simple vista. Este misterio implica la relación entre la incredulidad de parte de Israel y la inclusión de los gentiles. Ya hemos hablado de esto. La nación, parte de Israel, dijo, no creemos en Jesús. Esto abrió camino para que el Evangelio fuera a las naciones no judías. Y entonces millones de personas han recibido a Jesucristo. Israel rechazó el Evangelio, pero Dios está diciendo en esta porción de escritura, va a haber una restauración cuando haya entrado la totalidad de los no judíos. Parte de Israel ha sido endurecido, lo que Pablo dijo, indica que aunque algunos judíos han rechazado el Evangelio, no todos lo han hecho. Hemos hablado de esto. La endurecimiento es un tema recurrente en la Escritura que se refiere a la resistencia a la verdad de Dios. Y entonces cuando él dice que hasta haya entrado la totalidad de los no judíos, Pablo sugiere que hay un tiempo determinado en el plan de Dios en que la plenitud de los gentiles debe entrar en la fe antes de que se produzca un cambio en la situación de Israel. ¿Sí? Alguien puede decir, ¿cuándo es que Dios va a restaurar a Israel? ¿Cuándo es cuando Dios va a injertar de nuevo a Israel en el olivo cultivado de las promesas y el pacto de Dios? Y parece que este texto está indicando cuando haya entrado ¿cómo es que le dice? Cuando haya entrado la totalidad de los no judíos. Parece que la Biblia enseña un concepto de una cuota divina. Porque uno dice, pues, ¿cuánto es la totalidad de los los no judíos? Bueno, yo estaba recientemente predicando sobre el texto en Pedro, donde él dice que nosotros somos piedras vivas, estamos siendo usados para construir una habitación santa para Dios, una casa para Dios, una casa espiritual. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cuándo va a terminar esta casa? Yo creo que Jesús sigue construyendo esta casa espiritual con piedras vivas. Cada creyente es una piedra viva. Y un día esta casa se va a terminar. Esta casa va a ser completa y entonces llegará el fin. Hay textos en la Biblia que nos dan la idea de un concepto de cuota divina. Es decir, que cuando una cierta cantidad de personas se cumple, algo pasa. Déjame leerles unos ejemplos. Primero, este versículo sugiere que hay un número determinado de gentiles que deben ser incluidos en el plan de salvación antes de que se produzca un cambio en la situación de Israel. ¿Será esto lo que produzca celos en Israel? A lo mejor no hemos producido los celos todavía, pero se van a producir. Pero parece que hay un número determinado de no judíos que Dios va a salvar y entonces va a venir el cambio en Israel. Déjenme darles unos ejemplos de la cuota divina, versículos que hablan de una cantidad de personas predestinadas. Apocalipsis 7:4, la Biblia dice, yo oí el número de los sellados, 1,044,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, simplemente les estoy mostrando este versículo para mostrarles que Dios a veces utiliza cuotas. Aquí era muy específico, 144,000, perdón, quería decir 144,000 sellados.
Apocalipsis 14:1. Y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con el 144,000, otra vez, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ahora, estos pasajes mencionan el número específico de personas, 144,000, que serán selladas de las tribus de Israel. Aunque este número no se interpreta de diversas maneras, se relaciona con la idea de que Dios tiene un plan específico y un número determinado de personas que serán parte de su pueblo. Ahora, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 a 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más. Chequen esto: hasta que se completara el número. Dios ya sabía cuánto era el número. Ellos no sabían. Supongo que ellos no sabían. Hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Dios sabía exactamente cuántos iban a sufrir el martirio. Y aunque ellos están diciendo: Señor, ¿cuándo nos vas a vengar? Tranquilos, se tiene que completar el número, la cuota divina. Mateo 24:14. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aunque no menciona un número específico, este versículo implica que hay un cumplimiento necesario en la predicación del evangelio a todas las naciones antes que se complete el plan de Dios. No es al ahí se va. Dios tiene un plan. Hechos capítulo 15, versículos 14 a 17, la Biblia dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. En esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que está caído, y restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Este pasaje habla de la inclusión de los gentiles en el plan de Dios y sugiere que hay un número de personas que serán parte de este plan. Tengo uno más: Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice la Biblia: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Este pasaje habla de la predestinación y sugiere que hay un número específico de personas que Dios ha elegido para la salvación. Yo sé que ese es de mucho debate. Mucha gente dice, pues yo no creo en predestinación y creo que quien quiera puede recibir a Cristo. No estoy para discutir esto. Simplemente les quiero mostrar que hay un concepto en la Biblia de una cuota divina. Y regresando a lo que habíamos hablado, Pablo dice, cuando se completa el número de los gentiles, entonces algo va a pasar en Israel. Estos pasajes reflejan la idea de que Dios tiene un plan específico que incluye un número determinado de personas, ya sea en el contexto de la salvación de los gentiles, el sellado de los israelitas o la predestinación. De esta manera, Pablo dijo, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Cuando la Biblia dice todo Israel será salvo, esta afirmación ha sido objeto de mucho debate, ni hablar. Algunos interpretan todo Israel como un remanente fiel, mientras que otros creen que se refiere a la nación en su conjunto. El Redentor vendrá de Sión. Pablo cita una profecía del Antiguo Testamento que es Isaías 59:20, que habla de la venida del Redentor Jesús. Esto subraya la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas a Israel. Ahora vamos a leer Isaías 59:20. Dice, el Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. Ahora, muy interesante. Les quiero leer el mismo versículo de la Septuaginta. La Septuaginta, creo que estoy diciéndolo bien, es la versión griega del Antiguo Testamento que utilizaba Jesús y utilizaba todos los escritores del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que hoy día utilizamos es algo más reciente que la Septuaginta que utilizaba Jesús. La Septuaginta, creo que estoy diciéndolo mal, pero en fin, dice que significa 70. Dice en este mismo versículo, llegará por causa de Sión el que liberta y apartará impiedades de Jacob. Un día a lo mejor vamos a hacer un estudio sobre las versiones del Antiguo Testamento. Híjole, qué caja de Pandora, pero en fin. Este pasaje revela que Dios tiene un plan soberano que abarca tanto a judíos como a gentiles. La historia de la salvación es un proceso en el que Dios está trabajando para reunir a su pueblo. Yo creo que vamos a ver más adelante en Efesios, donde la Biblia dice bien claro que Dios tomó de dos pueblos, los judíos y los no judíos, y formó un solo pueblo. Por eso les digo, enfatizo, hay solo un pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es todo o son todos los que creen que Jesús es el Señor. Ese es el pueblo de Dios. Muy bien. Ahora vamos a leer, voy a leer otra porción de Romanos capítulo 11, comenzando con versículo 28, que dice, con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. Híjole.
para el bien de ustedes, los gentiles, los cristianos. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, Abraham, Moisés, ellos, ¿verdad? Porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia a todos. Ahora, el punto que queremos tocar ahorita es que los israelitas son tanto enemigos de Dios como los amados de Dios. Uno puede decir, pues, ¿cómo es eso? Vamos a recordar lo que dice Romanos 11:28. La Biblia dice una vez más, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios porque rechazaron el evangelio para el bien de ustedes. Entonces el evangelio fue al mundo y nosotros también pudimos recibir el evangelio porque ellos lo rechazaron. Pero si tomamos en cuenta la elección, Dios elige quién quiere salvar. Dios elige Dios elige a quién quiere tener misericordia y quién no. Sí. Entonces dice, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios. Y uno puede decir, pues, ¿cómo puede ser un grupo de personas enemigos de Dios y amados de Dios? Pues, ¿no sabes que Dios te amó aun cuando tú eras su enemigo? Dios demuestra su amor por nosotros. En cuando todavía éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿No es Dios quien nos enseñó en Cristo de amar a nuestros enemigos? Entonces no es extraño que alguien sea el enemigo de Dios y el amado de Dios también, porque Dios nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y Dios ama a Israel, al pueblo de Israel, el linaje de Abraham, aunque se han hecho los enemigos de Dios. Y eso es por causa de los patriarcas. Las promesas que Dios hizo a Abraham, Dios no cambia su perspectiva como los seres humanos. Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es Dios. Y nosotros somos de barro, somos carne y hueso. Dios no piensa como nosotros, ¿verdad? Y entonces sus pensamientos son más altos que los nuestros, como los cielos de la tierra. Por eso a veces nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero Dios puede, aquí vemos bien claro que los israelitas son enemigos de Dios, pero a la vez amados de Dios. Ahora, una vez más, en Romanos 11, Pablo está discutiendo la situación de Israel en relación con el evangelio de Jesucristo. Porque él dice, recuerden, él dice, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para el bien de ustedes, hablando con los gentiles cristianos. A lo largo del capítulo, ha explicado cómo algunos judíos han rechazado a Cristo, lo que ha permitido que los gentiles sean, una vez más, injertados en las promesas de Dios, el olivo cultivado. Sin embargo, Pablo también enfatiza que esto no significa que Dios haya rechazado a su pueblo. No eternamente.
Sí. Puede ser que Dios rechaza a alguien por un momento y después lo restaura, ¿verdad? Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios, dice la Biblia, y Pablo está enseñando que en el contexto del evangelio, aquellos que han rechazado a Cristo están en oposición de Dios. Tú no puedes rechazar al Hijo de Dios y aceptar al Padre. Ellos son un paquete, ¿sí? Nadie ama a Dios que no ama a Jesús. Nadie conoce a Dios que no conoce a Jesús, porque Él es la puerta por donde entramos para llegar a Dios el Padre. Esto se refiere a la incredulidad de muchos en Israel que no han aceptado a Jesús como el Mesías. Pero si tomamos en cuenta la elección, Pablo dice, los judíos son amados de Dios por causa de los patriarcas. A pesar de su rechazo al evangelio, los israelitas siguen siendo amados por Dios debido a su elección y las promesas hechas a los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, David. Hay muchos diferentes patriarcas de la Biblia, y esto subraya la fidelidad de Dios a sus promesas. Claro, hemos visto que la verdadera descendencia de Abraham son los creyentes en Jesucristo. Pero nos está indicando en esta última sección de Romanos capítulo 11 que Dios todavía tiene un plan para el pueblo judío. Aunque han rechazado el evangelio de Jesucristo, aunque no son salvos ahorita, pero Dios tiene un plan para ellos. Las promesas que Dios hizo a los patriarcas, sí, se quedan de pie. No lo entiendo todo, pero tengo que creer lo que Dios dice que claramente en la Biblia, en alguna forma, se va a cumplir. Este versículo presenta entonces una paradoja, una aparente contradicción que no es. La incredulidad de Israel ha llevado a la salvación de los gentiles. Esto nos recuerda que los planes de Dios pueden ser más complejos de lo que entendemos y que Él puede usar situaciones difíciles para cumplir su propósito. Dios quiere regresar el pueblo de Israel a sus pies, a la obediencia, a la verdad, y lo va a hacer. No sé exactamente cómo, no sé cuándo, pero creo su palabra. Y Dios, por amor a los patriarcas, por lo que Él juró a los patriarcas, Dios tiene un plan para Israel. En cuanto al amor y la elección, la afirmación de que los israelitas son amados de Dios resalta la importancia de la elección divina. A pesar de la incredulidad, Dios no ha desechado a su pueblo. Esto es un testimonio de la gracia y la fidelidad de Dios. Y en cuanto a la unidad en la diversidad, Pablo está enfatizando que tanto judíos como gentiles tienen un lugar en el plan de Dios. Los creyentes gentiles deben recordar que su inclusión en el plan de salvación es un regalo de gracia y no un motivo de orgullo, como ya hemos hablado. Esto debe llevar a una actitud de gratitud hacia Dios y hacia los demás, humildad hacia los demás. Este pasaje también nos llama a orar por el pueblo judío, reconociendo que aunque algunos han rechazado el evangelio, Dios aún tiene un plan para ellos. La oración puede ser un medio poderoso para interceder por la salvación de todos. La promesa de que los israelitas son amados por Dios nos recuerda que Él es fiel a sus promesas.
Los creyentes deben confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido, tanto en sus vidas como en la historia de la salvación. Amados, lo que Dios les ha prometido a ustedes, cuando tú tienes una promesa de Dios, aférrate a esta promesa. Puede ser como el pueblo de Israel, que parece que las promesas nunca se van a cumplir, pero se van a cumplir si tú no dejas de creer en ellas. Pues gracias una vez más por acompañarme en esta media hora de estudio bíblico. Pronto vamos a resumir y continuar nuestro estudio. Mientras tanto, que se aferran a la palabra de Dios, que se aferran al Espíritu Santo, que se aferran a Cristo Jesús, Dios con nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.